bueno, titulada Pantalla de debate, los eSports, deporte, industria, espectáculo, oportunidades de negocio y nuevos empleos, ¿no? En esta lo que vamos a trabajar es la parte, sobre todo la primera capa que les digo, que es la de tecnología. Obviamente, para practicar un eSport, lo primero que necesitas es que la tecnología puedas trabajar con ella. La parte de hardware, los organizadores han decidido dejarla de lado, obviamente, porque creo que no hay mucho que debatir, aunque a veces la tecnología haga cosas raras, pero bueno, no hay demasiado que debatir ahí. Y sí, en cambio, en la siguiente capa que se construye sobre la tecnología, que sería el software que utilizamos, ¿no? Creo que los eSports, respecto a los deportes tradicionales, los deportes offline, tienen una característica que es fundamental, y es que en el deporte tradicional, si por ejemplo miramos el fútbol, un partido de fútbol de esta semana con respecto a uno de cuando empezó el fútbol hace más de 100 años, veremos que muy probablemente son muy similares, ¿no? Hay cambios, ahora se está debatiendo si se introduce el VAR o no se introduce el VAR, pero relativamente como conceptos son similares, ¿no? En cambio en el eSport aparece una característica que yo creo que es diferenciadora, y es que utilizas un software, un programa, un videojuego, una aplicación, como lo quieran llamar en cada uno de los casos, pero que además con el ritmo tan brutal de cambio de la tecnología que estamos viendo todos, no hace falta más que mirarnos de lo que tenemos en el bolsillo y lo que teníamos en el bolsillo hace 10 años, que ni siquiera un teléfono móvil, pues evidentemente vemos que esos cambios tecnológicos también evidentemente suponen cambios en todo lo que se construye a partir de ahí, ¿no? Entonces, para hablar de esas cuestiones es de lo que se trata esta primera mesa, y sin dedicar más tiempo a la introducción voy a ir ya presentando a cada uno de los invitados. Tenemos a 4 invitados que vienen de distintos sectores que ahora les comentaré. Va a haber un breve vídeo de un representante, de un participante en la mesa que no puede estar físicamente con nosotros hoy aquí, está en Estados Unidos, que dará su opinión a través de vídeo, y después ya entraremos directamente en lo que es el contenido de la mesa, ¿no? Entonces voy introduciendo ya directamente a los miembros o a los participantes de la mesa. En primer... ¿Perdón? Ah, bueno, perdón, vamos a subir alguna silla más, efectivamente, que si no se nos va a quedar alguien de pie, ¿no? Bueno, voy introduciendo ya. El primer participante en la mesa es Néstor Quintana, que es representante de Anima Kitchen, de su estudio en Las Palmas, y de la coordinación de producción de esa empresa. Anima Kitchen, bueno, probablemente no creo que sea incorrecto decir que probablemente sea una de las empresas de referencia a nivel nacional en el desarrollo de aplicaciones, de videojuegos. Vamos a ponerlo simplemente ahora ya tú nos explicas un poquito. Bueno, más bien de contenidos digitales en general, casi podríamos hablar. Casi mejor ahora lo explicas tú. Entramos por Por allí tanto, mejor. quiero decir que tener una perspectiva como la que nos puede dar Néstor creo que es tremendamente importante por esa visión que puede tener, no ceñirnos únicamente en el ámbito local, contarnos a lo mejor en un minutito brevemente y después ya... explicar qué es Anima Kitchen. Entramos por aquí, sí. No sé si me escucha el micro. Explicar un poco quiénes somos y lo que hacemos y qué estamos haciendo aquí en Las Palmas. Podríamos decir que Anima Kitchen es una productora de animación, de series de animación, y ahí podríamos decir también que no. ¿El por qué? Porque decir que hoy en día una productora hace solo una serie de animación es limitar mucho el campo de actuación. Nos gusta decir que hacemos marcas de entretenimiento enfocadas al público infantil. Es decir, ahora mismo estamos aquí en Las Palmas produciendo una serie de animación que se llama Cleo y Cuquín, que con este nombre a lo mejor ahora mismo no suena mucho, pero si hablamos de la familia Telerín, a algunos nos sonará un poquito más el Vamos a la cama. Realmente es una versión 3D de la familia Telerín. Cogemos a 2 de los hermanos, a Cleo y a Cuquín, a la mayor y al más pequeño, y estamos haciendo una serie de animación de 52 episodios de 7 minutos en un entorno global. Tenemos 40 personas trabajando en Madrid, en nuestro estudio de Madrid. Tenemos 52 personas trabajando en el estudio de Las Palmas. Esta serie está confirmada la emisión en Israel. Seguramente a mediados de enero comienza la emisión mundial en Israel. Se emitirá en España en Clan. Televisa la va a emitir en México, es coproductora también. En Latinoamérica estará Discovery Kids y también estará Netflix a nivel mundial. Y con esto quiero decir, esta realidad se hace desde nuestro punto de vista empresarial e industrial, se hace desde aquí al lado.
Pero no solo nos limitamos a la serie. Digamos, nuestros recuerdos que estamos generando ahora no solo se limitan el día de hoy a el soporte de televisión. Tenemos un canal que nutrimos de YouTube, que se llama La Familia... Sí. Nada más una introducción muy breve. Sí, una cosa muy breve. Yo creo que con la cifra que has dado de 52 personas trabajando y ahora creo que ya tenemos clara la dimensión de la que... Sí, un canal en YouTube, desarrollamos apps, desarrollamos contenido editorial, desarrollamos contenido educativo. De todas formas, es interesante que a todo el mundo le ha parecido, cuando has dicho Clan, has dicho Televisa, pero en el momento que dijiste Netflix es cuando todo el mundo dijo... Efectivamente. ¡Oh! Y si podemos decir que nuestro canal de YouTube tiene 1.700.000 suscriptores, 750 millones de visitas y algunos de los vídeos superan los 50 millones de visitas. El último que hemos subido está cerca del 1.000.000 en apenas una semana. Muy bien, muchas gracias, Néstor. Tendremos tiempo de desarrollar durante la mesa los contenidos. Bien, en segundo lugar tenemos también con nosotros a Pedro Rodríguez Miranda, que es vicepresidente de la Asociación Selectrónica, uno de cuyos ámbitos es el fomento del ocio y el entretenimiento digital en Canarias. Pedro, si nos puedes explicar brevemente a qué se dedica la asociación, a qué te dedicas tú. Sí, bueno, yo básicamente empecé como muchos de los que hay hoy aquí o que nos están viendo en directo desde casa, que fue jugando a videojuegos y profesionalizándonos un poco más en el ámbito y en los juegos de eSport. Y comencé mi labor profesional, digamos, en una empresa de competiciones digitales a nivel nacional. Y a raíz de ahí, unos amigos aquí en Canarias, pues decidimos hace más o menos un año reunirnos y formar una asociación para un poco centralizar e intentar profesionalizar todo lo que es el entretenimiento y el ocio digital. Y desarrollamos un producto, una estrategia que era el proyecto eStadium, que era enfocado más para, centrándonos en mejorar todas las actividades que se desarrollaban aquí en Canarias de eSport, pues darle una visión más profesional. Básicamente eso. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Pedro. También tenemos con nosotros en la mesa al profesor de la universidad, en este caso la Universidad de La Laguna, Jesús Torres Jorge, que es profesor del área de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Universidad de La Laguna, como decía anteriormente. Buenas tardes, Jesús. ¿Qué tal? Cuéntanos un poquito, aparte creo que eres director del posgrado en videojuegos de la Universidad de La Laguna, ¿no? Sí, bueno. Cuéntanos... creo que... Oye, cuéntanos, Jesús. Pues sí, aparte de la novedad, quizá un poco desde el punto de vista de la universidad, porque todo el mundo conoce la Universidad de La Laguna, no voy a presentar, es que es verdad que el próximo año esperamos iniciar lo que es impartir un máster en diseño y desarrollo de videojuegos. Un poco nace porque, bueno, pues cosas que hace la gente aquí, la verdad que han contado son súper interesantes y uno no ha tenido oportunidad de hacerlas. Seguramente no sea yo y otros compañeros que no seamos a lo mejor, o sea, no somos los mejores para hacer videojuegos, evidentemente, pero como docentes tenemos la oportunidad de contribuir a esto que nos gusta tanto, enseñando, que es otra cosa distinta, y colaborando un poco hay muchos estudiantes que entran en la universidad interesados por este mundo de los videojuegos, entonces dándoles un pie para que puedan iniciarse en el sector y además... Perdón. Vale. Y además que podamos contribuir un poco a un sector que creemos que es fundamental en Canarias, porque como somos una región alejada, pues todo lo que tiene que ver con este tipo de tecnologías que se pueden hacer desde cualquier sitio y en particular desde Canarias, como en cualquier otro lugar, pues es una cosa que merece la pena potenciar. Entonces, un título que empezaba el próximo año. ¿Vale? Bueno, además, como se comentaba en la introducción, uno de los aspectos que se quieren tratar, uno de ellos es el tema de los retos educativos. Entiendo que son muchos retos educativos más ligados al eSport, pero también entiendo que también hay toda una componente de construcción de la tecnología, ¿no? Con lo cual, sí, y si me dejáis decirlo, en realidad es un momento interesante en el sentido de que el eSport es una oportunidad de negocio para los desarrolladores de videojuegos, ¿vale? Y bueno, eso hace que nosotros hablaremos largo y tendido sobre ello. Muy bien, y por último, no menos importante por ello, también tenemos al profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Agustín Trujillo Pino, que es profesor titular de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de esa universidad. Agustín, hola Jack. Creo que también eres director del posgrado en videojuegos. Cuéntanos un poquito de tu visión, de dónde vienes.
Bueno, yo vengo de la escuela de informática de esta universidad y bueno, quiero agradecer la invitación a la participación en este foro. Yo realmente no estoy directamente involucrado en los eSports, pero sí me toca colateralmente, digamos, al menos en 3 patas. Puedo contar las 3 patas que... Puedes contarlas, si brevemente Sí. puedes contarlas. La primera la tengo en mi casa. En mi casa tengo 3 esportistas natos que entrenan muy duro diariamente y los pobres no heredaron la agilidad de su padre, entonces yo los intenté meter en actividades tradicionales deportivas, pero no tenían esa agilidad que yo no cuajo y han encontrado una afición en el tema del eSport. Y como decía el otro día la madre de Alfonso Miti, que es un campeón a nivel europeo de un jugador de LOL, decía hay que ver las cosas positivas, ¿no? Al menos, por ejemplo, una cosa que he detectado cuando compiten es que, o sea, a raíz de que empezaron a jugar, porque al principio jugaban contra la máquina, ¿no? Pero cuando empiezan a jugar contra otras personas, primero amigos y luego desconocidos, pues al final acaban jugando con gente a nivel internacional y acaban aprendiendo idiomas y chateando en inglés. De hecho, mi hijo mayor está aprendiendo japonés para poder hablar con unos con los que está jugando. Entonces tiene ese beneficio, ¿no? Después, en segundo lugar, la relación que también tengo es pues, por las clases que doy arriba en la escuela, ¿no? De grado de informática, que bueno, las clases son como una villa olímpica, porque allí tenemos esportistas de todas las modalidades. Y entonces me hace mucha gracia cuando hablas con ellos, ¿no? Fuera de las clases, que ellos viven este tema con pasión. Es una afición que tienen enorme por todo el tema de los eSports. Y es un potencial que hay enorme para intentar canalizarlo y que se dediquen a ello profesionalmente si es de verdad lo que les gusta. Y bueno, y la tercera pata, como decías, es por el tema del posgrado que tenemos en diseño y creación de videojuegos, que está muy relacionado con los eSports. Y también es un sector en el que hemos apreciado desde hace unos años que la mayoría de los estudiantes, a los que les gusta, les encanta, se le ponen pasión y se implican al 150%. Porque mira que hemos tenido otros estudios de posgrado, de otros temas que también son interesantes, pero ves que la gente, bueno, sí, se apunta, los coge, vale, no me disgusta, este tiene salida, pero en el caso de los videojuegos es, como digo, auténtica pasión. Y además, como es un tema muy transversal, estoy hablando de lo que es el diseño y la creación, ¿no? Pues al posgrado se apunta gente que viene no solo de informática, sino de arte, diseñadores, ilustradores. Y cuando los ves trabajando todos, colaborando en un mismo proyecto en común, pues salen maravillas y yo me asombro cada año que lo hemos ido impartiendo, ¿no? Muy bien, gracias Agustín. Si no me equivoco, tenemos el vídeo preparado para ver la intervención de Gustavo Medina. Gustavo Medina, antes de que empiece el vídeo, los que vienen del sector de la tecnología no necesita presentación ninguna. Los que quizás no conozcan o no vengan del sector de la tecnología, simplemente comentarles, Gustavo, bueno, es estudiante graduado ¿no? de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, emprendedor, lleva yo creo que 20 años creando empresas en el sector tecnológico, entre otras muchas ha creado una empresa de videojuegos, una empresa en la que, por cierto, yo tengo alguna pequeña inversión económica, con lo cual espero que les vaya bien, porque evidentemente mira a mí también bien. Yo. Agustín también tiene alguna pequeña inversión ahí metida. Entonces, bueno, él ahora está en Miami, ha trasladado la sede de la empresa a Miami, y de ahí está desarrollando distintos productos. Vamos a ver lo que tiene que contarnos y después ya seguimos con el debate. Hola a todos desde el sitio del mundo con 5 horas de diferencia con Canarias, en el lado oeste, con respecto a las islas. Y bueno, me gustaría tener una pequeña reflexión y aportar un poco y ayudar en el concepto de e-games, en el que a lo mejor mi punto de vista está un poco condicionado en el sitio en el que vivo actualmente estos años, ¿no? Aquí todo va muy deprisa, en el Black Friday en España lleva unos años que comienza, aquí está acabando, aquí es todo digital ya. Hoy leía que el 50%, 52% de las compras se hacían con el móvil, ya no solo de comercio electrónico, con el móvil. Y el 60% de las búsquedas en internet de este tipo de historias comienza con Amazon, entonces todo está cambiando muy deprisa. Y con respecto a los e-games, en Asia y en Estados Unidos bueno, son las zonas en las que todo va un poco más avanzado. Eso no significa
que en Europa nos quedemos atrás, simplemente que es una ola que llegará y que llega y en este caso en España pues me sorprendió gratamente la iniciativa de la Unión Deportiva de comenzar a reflexionar sobre estos temas. No hay prácticamente equipo en Estados Unidos de fútbol americano que no tenga su equipo de eGames. Saben que equipos de Fórmula 1, esta semana salió que Fernando Alonso acaba de inaugurar su propio equipo, equipos de Fórmula 1 tienen su versión de eGames. Yo tengo varias anécdotas de estar viendo la televisión con amigos en canales en Estados Unidos y tardar en darnos cuenta que realmente lo que estamos viendo es una carrera de coches, un partido de fútbol electrónico, no de juegos reales. Sé que Movistar comenzó su canal de juegos electrónicos hace relativamente pocos meses en España y ya tiene unos 4 millones de usuarios que han pasado por el canal de Movistar con respecto a los juegos electrónicos. Hay 2,5 millones de usuarios constantemente viendo en Twitch, el portal de eGame por excelencia de retransmisión, lo que está ocurriendo. Entonces, bueno, este tipo de entretenimiento es, como decías, una ola que viene, no va a parar y la adaptación o el intentar captar este nuevo tipo de usuario con una edad determinada y un perfil determinado a traerlo a marcas como la Unión Deportiva, desde luego tiene todo el sentido y ya existen ligas específicas y es cuestión de tiempo que los patrocinadores, los usuarios, todo vaya migrando en un pequeño porcentaje a esta nueva forma de entretenimiento. Entonces nada, mucha suerte a todos, ánimo y estamos en contacto. Un abrazo. El hashtag de Twitter, por si quieren hacer algún comentario en Twitter, hashtag debate UDLP eSports, todo junto en una sola palabra, con lo cual por si quieren tuitear alguna cuestión respecto a la jornada. Bueno, me gustaría empezar ya, entramos en el contenido del debate, ¿no? Ya una vez que nos hemos presentado, sabemos quiénes estamos en la mesa, hemos oído a Gustavo, vamos a entrar ya en el debate, ¿no? Entonces, primera pregunta, estamos hablando de una mesa en la cual queremos hablar de industria, queremos hablar de la tecnología y como posibilidad de desarrollo. La primera pregunta que me gustaría lanzar es, desde el punto de vista de los desarrolladores, estamos hablando ahora mismo, ¿no?, de los jugadores, si realmente esto es una industria, si realmente para los chicos jóvenes que se pueden plantear esto como una profesión, si realmente esa pasión que comentaba antes Agustín se puede convertir en un modelo de ingresos sostenible y recurrente en el tiempo, o realmente al final estamos hablando de un modelo en el cual, como sabemos que ocurre ya con las aplicaciones en las tiendas de aplicaciones, pues sí hay 20 millones de aplicaciones, 30 millones de aplicaciones, pero que triunfen y que tengan éxito hay muy poquitas. Entonces, la pregunta es si en los eSports estamos hablando de ¿se puede trasladar eso o en cambio hay espacio un poquito más para una mayor cantidad de desarrollo, de aplicaciones, de modelos? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cuál es el punto de vista desde el punto de vista del tamaño de negocio y las posibilidades de negocio distintas, es decir, de distribución entre aquellos que que se plantean esto como una posible profesión, ¿no? Podemos empezamos por Jesús y... Vale, de acuerdo. Bueno, hay que decir que es verdad, que, al hilo de lo que dices, que es cierto que el mercado del móvil, de las aplicaciones de móviles, es un mercado muy competitivo y es muy difícil de entrar, pero hay que tener en cuenta que seguramente sea de los videojuegos el mercado más fácil de entrar. Es muy competitivo, pero es el primer paso normalmente para que uno pueda entrar en el mundo de los videojuegos. O sea, que no es desdeñable y que está ahí y que es una gran opción. A mí lo que me parece súper interesante del tema de los eSports es que cuando empezó el tema de las aplicaciones móviles, que los demás no lo veíamos, hubieron una serie de empresas, gente visionaria que lo entendió, países, concentrados en determinados países que apostaron rápidamente por los videojuegos en dispositivos móviles y eso les permitió crear una industria súper potente, que es lo que ocurre en los países nórdicos. La industria del videojuego de los países nórdicos actual, con toda la maquinaria que tiene detrás, ha crecido a raíz de los dispositivos móviles. Después llegamos nosotros detrás y claro, ya está todo ocupado y es más complicado entrar, aunque sea más fácil. Entonces yo creo que lo interesante de aprovechar lo de los eSports es tener claro que ahora se abre, pues, en esta tecnología, en esta tendencia del mercado, se abre una nueva oportunidad. Es un lugar donde se puede apostar y que si apuestas rápido y consigues colocar una serie de productos, eso nos puede llevar a crear industria aquí, aprovechando el tirón de un segmento del mercado que está creciendo ahora. Que
permitirá la creación de esa industria permitirá, como pasó en esos países, después crear otro tipo de industrias alrededor complementarias, otro tipo de alimentado por eso de industria relacionada con los videojuegos, a lo mejor incluso en segmentos en nichos más tradicionales, pero que es interesante que aprovechando el tirón en el momento adecuado podemos hacer que crezca. Y de hecho se ve que, por lo menos mi impresión, en muchas de las propuestas en foros de startups relacionados con videojuegos o algunas empresas españolas, por ejemplo, están apostando por pues, sacar un juego con ese tinte, esa tendencia a convertirse en deporte electrónico. Ayer mismo estaba probando una demo en una consola de videojuegos y era un videojuego claramente orientado de una empresa que normalmente hasta ahora estaba haciendo productos para o los grandes, y de repente pues, ha apostado por un producto propio y para mí claramente es un producto orientado al deporte electrónico. Y así te pones a mirar y muchas de las pequeñas propuestas que están saliendo es eso, están en ese sentido. Entonces creo que por lo menos los pequeños están dándose de cuenta de que es la oportunidad intentar meter un producto bueno que enganche y que se entre en el deporte electrónico, ¿vale? Para poder crecer rápidamente aprovechando el tirón del momento. Así que yo creo que sí que es una buena oportunidad para los desarrolladores que hay que aprovechar. Pedro. Sí, y es más, justo el fin de semana pasado se realizaron la gala de entrega de premios de los Game Awards de este año, y el premio al mejor juego eSport se lo llevó Overwatch, entre otras cosas, porque este año empezaron con la Overwatch, con la liga profesional, que además la lleva la propia empresa desarrolladora del juego. O sea que ya no, digamos que esa labor de desarrollar ligas profesionales, ahora mismo las desarrolladoras lo están viendo como una oportunidad de negocio y ya no se encargan, como antiguamente, empresas o ligas terceras, sino lo desarrolla todo la propia empresa desarrolladora del videojuego, y así digamos que se lleva todo el pastel. Y por supuesto que veo que es una oportunidad, porque, bueno, de hecho incluso antes que comentamos el tema de los videojuegos móviles, ahora mismo se están desarrollando, por ejemplo, el Clash Royale, que es un juego que probablemente juguemos todos o la gran mayoría de los que estamos aquí, y es un juego que tiene su propia liga profesional desarrollada por la propia Supercell, y además hay otros juegos de grandes empresas que se están desarrollando en base al fenómeno eSport. O sea que ya no es algo de 5 frikis en la casa jugando, sino que es una oportunidad de negocio muy rentable. Un segundito, Néstor, nada más. Comentarles que intentaremos que la mesa más o menos, tenemos hasta las 6:15, intentaremos que a partir de las 6 más o menos, un poquito antes incluso, darles la palabra para cualquier pregunta que quieran hacer o que quieran plantear a los ponentes, tanto directamente aquí en la sala como a través del Twitter, si quieren mandarlo con el hashtag que comenté anteriormente, debate UDLP y eSports, pues también lo podemos ir reflejando e incorporando a la mesa de debate. Néstor, tu visión sobre... Yo creo que ha salido una palabra clave, concepto clave en todo esto que ha sido la pasión. Tenemos en nuestra realidad cotidiana, vemos que es una realidad la pasión y vemos que es una realidad el talento. Yo creo que la clave en todo esto es conseguir que esa pasión, ese talento se conviertan en oficio. Y es importante tenerlo en cuenta. En contenidos digitales tranquilamente podemos hacer una gestión de proyecto tradicional, en el sentido académico. Puede haber otra gestión del proyecto, pero el conocimiento existe, la pasión existe, pero también existen otras cosas que son más extrañas para algunas personas al empezar, que son las fechas de entrega, los recursos necesarios, el presupuesto que tienes y cómo vas a llegar a esa fecha de entrega. Y ese es un salto muy importante, es un paradigma, digamos, doble que habría que cambiar. Por un lado, estas cosas que parecen juegos, que parece ser que puede haber algo de negocio, no, sí que puede ser. Y también este otro paradigma de, bueno, yo solo jugando conseguiré llegar a ser profesional. No, también tienes que conseguir esta parte de oficio, porque la realidad de los contenidos digitales está ahí. El talento al oficio es un paso un poco difícil, pero si se consigue es una trayectoria profesional a nivel internacional, podemos decir, casi asegurada también. Agustín. Bueno, a nivel de oportunidad, como concretamente del lado de los desarrolladores,
Pues te puedo responder con 2 ejemplos muy recientes. Uno es una empresa española que sacó hace poco la primera herramienta de análisis de las partidas de LOL, para luego los equipos poder ver y analizar sus jugadas, en qué han fallado, cómo poder mejorar, etcétera, etcétera. Pues una herramienta software que han desarrollado para llevar todo el análisis. O sea, digamos una capa por encima Sí, del sí, es juego, como para digamos, ¿no? posteriori, efectivamente, para luego tú hacer ese feedback de cómo ha ido la Claro. partida y en qué mejorar. Y luego otra noticia que también me llama mucho la atención, la empresa OpenAI, que es de Elon Musk. Elon Musk es el millonario el que tiene los coches Tesla, por ejemplo, ¿no? Tiene una empresa de inteligencia artificial y entonces tiene una división que se dedican inicialmente era a hacer programas, bots con inteligencia artificial para hacer de sparring de los jugadores profesionales para entrenar. Pero el mes pasado resulta que esa inteligencia artificial que han conseguido ya es tan buena que en el juego, en el Dota 2, que es uno de los así más complicadillos, consiguió vencer a los 2 campeones mundiales en un encuentro uno contra uno, ¿no? Y de casualidad me metí en la web de ambas empresas, de la española que te dije antes y de esta de Elon Musk. Y si miras en el apartado de Jobs, ellos están buscando, pero un montón de gente, en este caso desarrolladores, especialistas en inteligencia artificial, especialistas en videoanálisis, para contratar. O sea que yo sí veo que hay demanda y hay oportunidad y que puede haber mucha más en este sector. O sea que sí que realmente es un ámbito que todavía quedan muchísimas oportunidades para los chicos jóvenes que estén estudiando ahora mismo carreras técnicas, ¿no? Sí, 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 por supuesto. De hecho, te doy otro dato que también me llama la atención. Sabes que se prevé que más o menos el 70% de las profesiones que habrán en el año 2030, es una previsión, ¿no? Pero el 70% de las profesiones que habrán en el 2030 son profesiones que no se han inventado todavía, que están por desarrollarse, ¿no? Y en ese número de profesiones hay una parte importante que son las que están centradas en el sector del entretenimiento y del ocio. Y ahí es donde están dentro los eSports. Y cada vez habrá más demanda de servicios, de oferta, de cosas relacionadas con esto. Lo que pasa es que, si me permiten un poquito por introducir algún elemento de debate, ¿no? Y tratar de llegar al fondo de la cuestión, ¿no? Claro, la respuesta a la pregunta, muy bien, ¿no? Pero al final, pues claro, lo que tú me estabas comentando una capa por encima del juego, ¿no? Por arriba de él. Y la realidad es que estamos viendo que al final los nombres que ustedes mismos citan suelen acabar en los mismos sitios, ¿no? Es decir, lo que se ha nombrado aquí, los 3, 4 aplicaciones que son las más conocidas en el sector, ¿no? Entonces, realmente al final la pregunta, vuelvo casi a hacer la misma pregunta. Es decir, ¿realmente hay espacio para que desde un lugar como Canarias, como España, se desarrollen aplicaciones que tengan una masa suficiente de jugadores como para considerar que aquello es un caso de éxito? Ya me has contestado que sí, a la capa de por encima, digo a la capa baja de creación de aplicaciones directamente. ¿Realmente eso es cierto? O, bueno, es cierto, pero casi te tienes que pegar el churro de tu vida para que eso sea así. Así que mi pregunta, si me permiten la... Bueno, si quieres, bueno, empiezo yo, que no veo no sabemos por dónde empezar. No, quiero decir, yo creo que sí, o sea, por ejemplo, la empresa que conté antes es Mercury Steam, que es una pequeña empresa comparada con los grandes del mundo a nivel de España. Entonces no hay ninguna limitación para que no pueda ser así. Lo que pasa es que nadie tiene la receta. No podemos decir, claro, vamos a hacer un producto y va a tener éxito. Eso es muy complicado. Como ocurre de este tema, muchas veces probarlo, testearlo, buscar mecánicas nuevas y explotarlo. Es cierto que uno de los problemas para hacer un videojuego, cuando todos pensamos en un videojuego, solemos estar pensando en el típico AAA, ¿vale? El típico AAA lleva una cantidad de horas de trabajo, es que es una pasada, ¿vale? Porque hay que generar muchísimo contenido para un juego realmente con una inversión como la que lleva un AAA. Me parece que un aspecto interesante para introducir juegos de eSport es que en realidad para generar un juego que es interesante para competir en él no necesariamente tienes que llegar a ese nivel, a ese producto, a generar tanto contenido digital. Porque al final lo que da valor al juego o lo que hace que el juego sea rejugable
y la gente se enganche es por la mecánica, la competencia con los demás, se pueden hacer juegos con una estética que no es la más definida ni la más perfecta gráficamente, pero aún así son atractivos e interesantes para los jugadores. Entonces yo creo que en realidad los eSports van a tirar, o sea, intentar entrar ahí es difícil, en realidad va a ser difícil, pero es una buena oportunidad porque está creciendo y por otro lado, dentro del mundo de los videojuegos, es un sector relativamente asequible, que con una inversión razonable es posible hacer un producto que pueda competir, ¿vale? Que hacer el último Uncharted, por ejemplo, es una cosa que son 5 años de desarrollo, que es lo que sueñan muchos, es fantasía en realidad, ¿vale? Pero hacer ese tipo de juegos sí. ¿Qué ocurre? Evidentemente no es hacer el juego y ponerlo y llega. Evidentemente hay que publicitarte, buscar canales de distribución, tener un buen juego, ¿vale? O sea, lo que necesitas es la formación adecuada la preparación adecuada para distribuir tu producto y que tu producto llegue, evidentemente. Bueno, pero eso pasa pasa siempre, ¿no? En algunos de estos juegos estamos viendo cifras de desarrollo de negocio que entran en el orden de millones de euros, ¿no? Entonces, la pregunta paralela ahí sería si realmente aquí ya en Canarias, el tamaño del sector que tenemos, los inversores externos que pueden llegar, realmente estamos preparados para plantearnos a ir a este tipo de retos, o tenemos que ser mucho más innovadores y buscar otro tipo de mecánicas. ¿Cómo lo ven ustedes? Hombre, yo a nivel si centramos, digamos, esta pregunta a nivel de desarrollo de juegos, sí es verdad que igual la visión nos queda un poco más lejos porque evidentemente si ahora nos juntáramos 10 personas para hacer un juego, no saldría de la calidad que, por ejemplo, Blizzard te podría sacar un nuevo videojuego. Evidentemente no contamos ni con los medios ni para ese nivel. Pero sí es verdad que los eSports, como tú estabas comentando, el tema de lo que habló Agustín, de existen otras capas. O sea, lo estamos viendo hoy mismo aquí. O sea, estamos nosotros hablando, debatiendo sobre algo relacionado con los eSports. Ahí detrás hay un equipo audiovisual, hay un equipo de comunicación. O sea, digamos que el eSport no es solo lo que pasa entre la pantalla y en el videojuego, sino se expande mucho más allá. Y lo estamos viendo hoy aquí, ¿sabes? Al nivel de audiovisual, comunicación, marketing, todo ese tipo de cosas. Incluso también, por ejemplo, con el tema de los eSports han surgido muchas empresas de tecnología o que digamos de desarrollo de productos que han surgido gracias a desarrollar, pues por ejemplo, teclados o ratones enfocados a los eSports, auriculares enfocados a los eSports, o sea, que en ese sentido sí hay mucho recorrido que todavía está por explorar y que sí creo que en un periodo a corto plazo sí podríamos demostrar talento en ese sentido. Néstor, tú en caso estás hablando de una empresa que ya está haciendo una inversión que podemos calificar casi probablemente de millones de euros, ¿no? Porque estamos hablando de las cifras que nos comentabas anteriormente. ¿Cómo ven ustedes el tema ese de hacer una inversión tan fuerte sabiendo que después hay un retorno incierto de inversión? Es decir, por un lado, demostrar que es posible hacerlo desde Canarias. Ahí estamos haciéndolo y se emitirá en 1 mes y medio. Por otro lado, es un poco en relación con lo que comentaba yo antes, pensar en los AAA es pensar en mucho. Nosotros hacemos, por ejemplo, series de televisión de animación, ¿no? Aunque decía que antes que no los hacemos tan a la carta, ¿no? Pero evidentemente no estamos en el estrato de cine, no lo estamos todavía. Entonces, hay muchos productos en el supermercado cuando vamos a comprar. Pues el entretenimiento, con las cifras que estábamos hablando, también hay muchos productos, hay muchos extractos. Si tú tienes un pequeño proyecto aquí y sabes dónde va a estar tu fuerza, cómo manejar los recursos, lo que hablaba un poco la parte más, a lo mejor, con perdón, puñetera, de pensar qué recursos tengo, dónde están mis puntos fuertes, mis puntos débiles, qué me gustaría mejorar, pero no voy a poder, y eso es para mi siguiente proyecto, que ya lo tengo que tener pensado. Por ahí, a base de pequeños, medianos proyectos, colaboraciones, pensar en internacional, siempre en un mercado global, intentar empezar. Y yo quiero romper una lanza también por la parte artística. El encanto de los videojuegos, el encanto de los contenidos digitales, ese personaje que te llama la atención desde el diseño a la animación, al comportamiento, eso es muy importante y para eso no te hace falta tener unos presupuestos bestiales, porque a lo mejor esos presupuestos bestiales no te ofrecen encanto y talento, era un poco lo que comentaba yo antes. O sea, que al final imaginación al poder, ¿no? Sí, siempre. Sin eso, es que estamos hablando, pero es que hay pasión. Claro. La pasión es una motivación excelente.
Agustín, una pregunta, aunque si quieres contestar a la anterior, pero una pregunta adicional que me gustaría ya entrar en la siguiente cuestión. A la hora de ustedes, a la hora de enseñar creación o la parte de eSports, ¿ven que las aplicaciones de eSports son otro videojuego más o tienen características especiales? ¿Tienen que tener una serie de dinámicas muy específicas? ¿Hay alguna cuestión que distinga claramente los eSports de otras aplicaciones tecnológicas? Sí, a ver, básicamente un videojuego para ser catalogado como eSport tiene que cumplir dos condiciones, ¿no? La primera es que sea competitivo, es decir, que haya una rivalidad, un torneo, digamos, entre un jugador y otro o entre un equipo y otro. Esa es la primera condición. Y la segunda es que tiene que ser atractivo de visionar, es decir, si dos personas o dos equipos están jugando, tiene que ser atractivo para otros espectadores el ver cómo se desarrolla la partida y la emoción de que gane, ¿no? De quién gane y quién pierde. Y ahí cumple esas dos condiciones. Entonces, claro, desarrollar un juego que... No todos los videojuegos cumplen eso. Un solitario de cartas virtual no puede ser catalogado como eSport, pero los otros sí, ¿no? Entonces, la parte, sobre todo, de competir uno con otro, y más cuando lo llevamos al terreno de hacerlo online y masivo, como estos grandes del LoL o del WoW, pues claro, eso es bastante complejo. O sea, nosotros en el experto no profundizamos tanto en esa parte porque se podría hacer un posgrado solo de la parte Claro. multijugador y de la red y de atender los eventos en tiempo real cuando tienes miles de usuarios conectados. Es diferente, no es un trajín. Pero sí les damos una introducción para que ellos vean, asomen la nariz y ven ese camino por ir para adentro y el que lo quiere recorrer pues lo puede hacer más adelante, ¿no? Jesús. Sí, bueno, aparte me gustaría aprovechar para recalcar eso del proceso iterativo, porque se nos olvida. A veces estamos pensando en montar un negocio y queremos dar el pelotazo ya. Y normalmente casi todos los casos de éxito es de crecimiento. Empiezas con una idea, tal, pero apuntas lo que pasa y vas a la siguiente y eso es importante, ¿no? No estamos hablando de montar un negocio aquí y ya está, y en un año nos hemos hecho ricos, ¿vale? Que creo que es importante. Es una cuestión de trabajo. Ocurre lo mismo, en nuestro caso, en el diseño que hemos hecho del máster, es un máster, es un año. Entonces hay tantas cosas que ver y tantas cosas en las que te puedes meter y es un mundo tan amplio que evidentemente no se ve específicamente eso, aunque evidentemente el factor competitivo está, porque introducir el factor competitivo es sencillo, es relativamente sencillo. Y de hecho, cuando tú haces que el juego es porque los seres humanos compiten, hay una parte que te estás quitando. Normalmente no tienes que hacer inteligencias artificiales demasiado complejas, porque las inteligencias artificiales se hacen para enganchar al jugador imitando el comportamiento de los seres humanos. Pero eso está lleno de trucos y es súper complicado. Entonces, una forma bastante sencilla de hacer un juego, empezar haciendo juegos, es haciendo juegos para que los seres humanos compitan. Y son atractivos porque tienen esa componente social. Entonces, hasta ahí llegas, pero no todo lo que se puede hacer a partir de ahí, que es muchísimo y que hay muchas cosas hechas y hay muchas cosas que están todavía por descubrir, porque estamos en los principios de este tipo de juegos y todavía, ya digo, nadie sabe cuál es la receta del éxito. Entonces, en realidad, no puedes decir, mira, pues esto engancha seguro, esto seguro que es atractivo y esto no. Todavía no lo tenemos claro, más que viendo lo que han hecho otros. Entonces, es como dice Agustín, es un comienzo, mira, ves lo que hay y, bueno, continúa, básicamente. ¿Querían contar alguna cuestión? Bueno, yo básicamente volviendo al mismo ejemplo de antes de, por ejemplo, la empresa del Clash Royale, que es Supercell, se hicieron famosos con un juego que se llamaba el Clash of Clans, que sí tenía una complejidad y demás, pero de repente sacaron el Clash Royale, que era muchísimo, pues no digo que sea fácil de desarrollar, pero sí mucho más simple que su primer juego, y sin embargo ha roto todos los esquemas, ha tenido más ingresos, más visualizaciones, ha sido un producto más beneficioso para la propia empresa que su primer juego, y aún así fue muchísimo más sencillo y más barato de desarrollar. O sea que tampoco el éxito de un eSport o de un videojuego en general tampoco está relacionado directamente con la complejidad del juego, porque ahí está el caso, que un juego mucho más simple ha tenido más beneficio que otro más complejo. Sí, yo también iba a señalar un poco de... ¿Y dónde acaba la marca de ese juego? ¿Dónde acaba? Si sacamos un cómic
unos chicos que juegan a ese juego determinado. O sea, hoy en día el concepto de marca, el concepto de entretenimiento es tan sumamente extenso, se entiende como por 1000 ramas, es decir, puede haber mucha cosa alrededor, simplemente completar eso. Si me permite, me gustaría hacer un poquito un cambio de tercio en la mesa, ¿no? El consejero en la introducción nombró una palabra que él la nombraba en el sentido de que no creía que fuera a pasar, que es el famoso futuro distópico ese de todo el mundo aislado, tal. Bueno, yo evidentemente tengo mi opinión, pero como soy el moderador no lo voy a decir. Se puede imaginar cuál es, pero no es mi función aquí. Me gustaría, porque yo creo que es una de las grandes preocupaciones, imagino que muchos de los que nos están viendo son aficionados a los eSports, con lo cual, digamos, en cierto sentido están ganados para la causa, pero quizás también puede haber otro tipo de personas que nos estén viendo, o que mañana pueden ver reseñas en prensa y se pueden plantear todo esto, ¿no? Y esto, al final, ¿no? Tú que estabas comentando antes de tus hijos, ¿no? Y evidentemente comentaste ya una serie de aspectos positivos, ¿no? El hecho de, por ejemplo, aprendizaje de idiomas, relación con otras culturas, pero ¿existe el riesgo ese de que generemos una generación de jóvenes aislados, metidos en un cuarto, utilizando la máquina, incapaces de, ¿no? Y pidiendo por WhatsApp a los padres que le traigan la comida para no perder la partida? Eso, bueno, ¿no? existe evidentemente, porque de hecho en Japón lo están sufriendo. En Japón, de hecho, ocurre eso en algunos jóvenes que están aislados en la casa y no tienen roce físico con personas, sino toda su vida transcurre a través del mundo digital, ¿no? Empezamos bien con la respuesta, ¿eh? No, pero quiero decir, eso ocurre en Japón. Afortunadamente los españoles somos bastante diferentes, pero es que todo en exceso es malo. Eso es evidente. Lo que pasa es que la tecnología usada con moderación, como cualquier otra cosa, aporta muchísimas más ventajas que inconvenientes, muchísimas ventajas. Piensa que... Define moderación, por favor. Es decir, no dedicarte... ¿A partir de cuántas horas debe ser moderación al día? Mira, quiero decir, está claro que no vas a cambiar el deporte digital por el deporte físico, no se trata de sustituir uno por otro, ¿no? Pero puede ser complementario. Nosotros de pequeños jugábamos al fútbol, pero también echamos nuestras partidas a la brisca, al dominó, a lo que hubiera, ¿no? Ellos hoy en día... No somos tan viejos, ¿eh? Ya había alguna maquinita había en nuestra época, hombre. Ellos están en el siglo XXI, entonces ellos siguen yendo a jugar al fútbol, pero también se echan su partida al FIFA, ¿no? Y eso es perfectamente compaginable. De hecho, tiene muchísimas más ventajas que no tiene el fútbol tradicional. Es decir, yo cuando jugaba al fútbol tenía que buscarme 20 amigos para hacer 2 equipos de 11. Era un coñazo conseguir toda esa gente. Ellos no, ellos se sientan en la consola y aunque sus amigos no estén, saben que hay otros desconocidos conectados con los que puedes jugar. Yo tenía que esperar a que la cancha estuviera vacía para poder jugar. O que hiciera sol, porque si estaba lloviendo y había charcos no podía jugar. Ahora da igual que yo truene fuera, porque puedes hacer tu partida con quien quieras. No hemos jugado pocas veces al baloncesto con charco, pero bueno. De hecho, puedes jugar incluso teniendo gripe en tu casa, o teniendo un E15, o aun teniendo una discapacidad física que te impida hacer esa actividad física, y puedes jugar, ¿no? Entonces, yo le veo muchísimas ventajas. Pero obviamente, si me llevas al extremo de que estén todo el día pegados ahí, claro, eso tampoco, ¿no? No lo llevo tanto al extremo. Mi pregunta es si realmente existe un riesgo de que este tipo de cosas se vayan al extremo o el riesgo es muy pequeño, con el sentido común debería ser suficiente para regularlo, ¿no? Te repito como lo que te dije antes, o sea, cualquier cosa en exceso es malo. O sea, no solo el eSport, que se pongan a ver pelis o series o a jugar con el móvil durante un montón de horas al día, eso es malo. Hay que, claro, ahí cuando son menores de edad, pues los padres tienen una cierta responsabilidad en educarles y en hacerles ver que eso no se puede hacer así, ¿no? Tantas horas. Pero eso no quita de prohibirles la tecnología, eso es también impensable, porque claro, ellos han nacido con la era digital y ya saben, han nacido con smartphone, con tablet, tienen un montón de dispositivos, viven conectados 24 horas. Ellos no saben lo que es un radio cassette ni un disco de vinilo. Y no se puede evitar. Yo creo que es que Agustín ha dado con la clave en el sentido de que todo en exceso es malo, porque incluso alguna persona que se pegue todo el día jugando al baloncesto, jugando al fútbol, también es igualmente malo. De hecho, en fútbol, en baloncesto, en cualquier deporte que esté regulado, se establecen unos horarios semanales de entrenamiento. Los partidos, cuando son equipos profesionales, pues a los jugadores les estipulan, pues mira, si juegas el viernes tienen que pasar por lo menos 48 horas para que se realice el siguiente partido. O sea, existen ese tipo de regulaciones
porque todo en exceso es malo. Y no por o sea, a nivel de eSport es exactamente igual. Tú, digamos, ahí sí tenemos una gran labor social nosotros por introducir el tema de regularlo, establecer unos horarios, porque básicamente ya se hizo hace muchos años en el resto de deportes tradicionales y yo creo que ahora estamos en la etapa en la que también debe ocurrir en esta modalidad. Pero mira, ¿es verdad o no es verdad? Bueno, yo sé que es verdad, simplemente les pregunto, que existen auténticos expertos a nivel mundial en referencia a cómo conseguir que la tecnología sea adictiva. Es decir, el famoso escribiendo que ustedes ven cuando están en WhatsApp, ¿no? Que ya hace que no salgas de la aplicación porque la otra persona está escribiendo, estás pendiente de ver qué es lo que va a contar, ¿no? ¿En serio? Es así. No lo sabías, ¿no? Y te quedabas ahí pensando, pues no, está diseñado para que caiga. Entonces, digo, no es verdad que los de tecnología siempre estamos buscando la forma de enganchar al usuario. Entonces, ¿cómo va esto, no? Es decir, si realmente siempre estamos intentando enganchar al usuario, ¿cómo decimos después? No, es que, no, sí, Bueno. dile a tu hijo que cuando lleve 45 minutos lo deje, si realmente hemos programado todo para que el tipo esté enganchado 2, 3 horas por la tarde. No por la nos noche. hagas los malos de la película a los desarrolladores, ¿eh? Eso lo hacen los de marketing y le dicen al desarrollador que pongan Marketing no le mensajes. eche la culpa que es el que... A ver, Hombre, cuenta, es cierto que siempre hay estrategias de ese estilo que son medidas tramposas, pero ya no solo en tecnología, ocurre en todas partes, ¿no? Evidentemente, En sí. alimentación también le echan más azúcar a los alimentos para que te parezca más dulce y compres más. Exacto. no por ello, Son buenas no por ello prácticas. está bien. Por ello. Claro. Efectivamente. Porque lo haga todo el mundo no quiere decir No, que... no son buenas prácticas. ¿Cómo se llamaba? El Candy Crush, que también tuvo su época y había un montón de gente jugando, tenía un equipo de psicólogos en plantilla solamente dedicados a pensar cómo a aumentar la adictividad de su usuario. Claro, porque ahí ya entra el factor económico, digamos, el cómo monetizar Claro. el videojuego hoy en día, digo hoy en día porque evidentemente esto va a seguir cambiando, Ujú. pasa por el tiempo que estés en esa aplicación. O sea, en el caso del Candy Crush, la mayor parte de la monetización del Candy Crush es cuánto tiempo estás tú consumiendo publicidad dentro del Candy Crush. Por eso a ellos les interesa que estés mucho tiempo para que tú generes más dinero. Si consiguiéramos avanzar en el sistema de cómo monetizar este tipo de actuaciones y no pase por la visualización de publicidad, quizás veríamos una mejora en ese sentido. Ya. Pero no creo que, o sea, ese tipo de estrategias no son malas en sí mismas para la persona, sino que están enfocadas para el tema de la monetización. ¿Esto? La tecnología ha avanzado muy, muy rápido y los contenidos digitales se extienden, ¿no? Pero yo lanzaría la pregunta, ¿ha avanzado a esa velocidad la educación y la educación en valores? Hablábamos de deporte. El deporte esconde muchos valores, más allá del triunfo. En la sociedad actual está avanzando a esa velocidad, digamos. Es una pregunta que a lo mejor tenemos que plantearnos muy de... ¿nos llega el sentido común para esto que ya es común? Es un poco por ahí. Tendremos que reflexionar, porque cuando eche el freno alguna vez, veremos dónde estamos, ¿no? Pero es difícil. Va a haber que avanzar mucho en inteligencia emocional, en trabajar con los críos, como las nuevas formas educacionales, que se ven algunas por Escandinavia, algunos primeros experimentos por España, como la tendencia es social. La tendencia es ponerte en el caso del otro. La tendencia es aprender japonés porque quiero hablar con un chico japonés. ¿Qué valores compartimos? Es algo intrínseco, yo creo, de la humanidad. Y habría que ahondar un poquito para ahí para que nos diera un sentido común más instintivo. A veces. Sí, yo creo que no, la cuestión no es en realidad un problema solo de, como han dicho, de los esports o de los videojuegos. Es un problema de la que la tecnología hoy en día nos rastrea. Podemos recoger datos de cualquier individuo, de toda su actividad, podemos almacenarlos y analizarlos, y hoy toda la industria está volcada en asegurarse de que consumimos y que cualquier producto consigue el máximo de adicción, que vamos a volver a utilizarlo, que vamos a repetir, que vamos a volver a comprarlo, y ocurre con toda la industria. Entonces, en realidad es una cuestión global. Es decir, si hay que poner límites a eso, porque llega un momento en que ya quien te vende el producto te conoce más que tú mismo. Pero eso no va a pasar con todo. Y si resulta que vamos a tener que educar a nuestros hijos teniendo en cuenta que, pues mira, es que no te puedes fiar de nada en realidad, porque es que todo está manipulado para venderte el producto. Pero es una cosa que no tiene que ver con los videojuegos, tiene que ver con
ni con el eSport, tiene que ver en general con toda la industria y qué va a pasar con esta revolución que es pues, el análisis de datos orientado a lo que es el marketing. Yo sí quiero decir una cosa, porque hay que poner un poco de perspectiva. Jugador aislado era yo. O sea, jugador aislado era yo que para jugar conectado a internet tenía que pagar por minuto. O sea, que yo jugaba horas y horas en casa solo. No se puede comparar con lo que hacen los chavales hoy en día y con lo que comentaba Agustín. Hay gente que tiene amigos desde la infancia, desde la adolescencia, que no ha visto nunca, pero juega regularmente y los conoce porque los ha conocido a través de los videojuegos. ¿Qué ocurría? Que incluso que jugador aislado era yo, cuando tenía una oportunidad, una vez al año y podía, me llevaba a todos mis amigos, íbamos a una casa y nos conectábamos y jugábamos entre nosotros, porque nunca es lo mismo cuando puedes jugar con otra gente. ¿Vale? Es igual, entonces a lo mejor también hay que enfocarse que quizás lo que hace falta son espacios, propuestas para el juego colectivo, para que la gente en casa jugando pueda salir y jugar con los amigos y echarse una partida. Hace poco abrió o están abriendo los primeros bares dedicados a los eSports. Sabemos que existen parties en algunos sitios. A lo mejor lo que ocurre es que según vaya habiendo más negocio empiezan a haber más espacios, porque yo creo que es una cosa que joder, a la gente le gusta jugar y no solo es solo en el salón. Oye, y a los amigos al lado viéndote jugar y diciéndote qué bien. O la típica partida que estás jugando 5 y van muriendo todos y los demás se ponen a mirar cómo te va. Eso es un valor. Entonces yo creo que van a darse casos particulares como se dan casos particulares de gente que se obsesiona con cosas, pero que no va a ser la regla. Sino porque la verdad que los seres humanos somos fundamentalmente sociales y de hecho la revolución de los eSports viene porque somos fundamentalmente sociales y estamos jugando para competir porque queremos jugar con otros seres humanos. ¿Vale? Entonces creo que eso es importante. Espero que hayan sido capaces de convencer a aquellos que pudieran tener algunas dudas al respecto. Bueno, empiezo ya les comenté anteriormente con el hashtag debate UDLP eSports. Está abierto ya el turno de preguntas, aunque yo voy a ir introduciendo ya algunas de las cuestiones que han salido y vamos directamente contestando. Esta no va relacionada directamente con esta mesa, pero creo que también hay una serie de elementos que me gustaría que comentáramos. También dentro de 10 minutitos ya daremos también el micrófono, si alguien no quiere hacerlo por Twitter, sino directamente, pues también daremos esa oportunidad. Primera pregunta que lanzo ya a la mesa, y la voy a alargar un poquito más. La pregunta específica de Lucas Soto dice: ¿creen que cualquier persona puede ser deportista de eSports o necesita de algo específico? Mencionó Agustín en su intervención el tema de personas con algún tipo de minusvalía, discapacidad. Claro, mi pregunta es, ¿esto es realmente así? ¿Cualquiera puede jugar? ¿O al final pues sí que tienes una serie de características, a lo mejor no tanto físicas, pero sí mentales, cognitivas? ¿Cómo va el tema de este eSports? O sea, vamos, yo ahí a cada uno cuando... Yo creo que esa pregunta, incluso la respuesta la puedes encontrar en el deporte tradicional. O sea, ¿yo puedo jugar a fútbol? Sí. ¿Con ello me convierto en futbolista? No. O sea, para poder ser futbolista o un profesional dentro de eso, pues debería estar jugando en un equipo, reglado, bajo una competición, con una regularización, unos entrenamientos, una ambición por mejorar, una rivalidad. Existen un montón de valores que son los que crean el deporte, pero evidentemente yo me puedo ir un domingo a jugar con mis amigos al fútbol y sería por entretenimiento puro y duro, no se consideraría deportista. Pues yo creo que en los eSports es exactamente igual. Tú puedes jugar en tu casa a los videojuegos que están denominados como eSport y vale, estás jugando, pero no eres un profesional del eSport. Para ser profesional debes pasar por las regularizaciones, ligas, equipos, rivalidad, etcétera. ¿Algún otro comentario al respecto? ¿O? Sí, Pedro tiene razón. Una cosa es ser profesional del eSport y otra cosa es echar una partida. Eso lo podemos hacer cualquiera. Puede jugar, como decía antes, a contrario del deporte tradicional, un niño puede jugar con su abuelo una partida a un eSport. Que en el fútbol verdadero, bueno, depende de cómo esté el abuelo, si puede correr o no. Pero en el eSport puedes hacerlo. Puedes jugar con un amigo que tengas en la China. Conectas y juegas, que si en el deporte tradicional, si no lo tienes presente, no puedes, ¿no? Y luego, en cuanto a algún tipo de requerimiento que necesites, pues realmente, ¿no? Es decir, mientras tengas habilidad con las manos. El otro día fue también la final del Mundial de Fórmula 1 digital, y lo ganó un chaval británico, creo que era de 18 años, que era ayudante de cocina, y jugaba por las tardes, y era tan bueno que ganó el Mundial. Es decir, a priori no hay ningún tipo de requisito para que tú puedas destacar en un eSport. De hecho,
Ahora es lo bueno comentaste que tiene. el tema de tener habilidad con las dos manos. Ya aprovecho, incluso conecto para los que no puedan asistir mañana a las jornadas en Tenerife, si estén atentos en directo, porque tendremos a un chico con diversidad funcional que exactamente le falta una mano, pero aún así juega a videojuegos de eSport y además tiene un nivel muy, muy bueno. O sea que incluso ni el tener las dos manos Ni es un siquiera, requisito pues mira, para bajo poder el umbral jugar de lo eSport. Creo que con ese ejemplo ya has respondido a la pregunta. Perfectamente. Jesús, si querías decir algo, ¿no? No. Quería decir que si se refería a tener habilidades especiales, imagino. O sea, yo creo que para un deporte, para una cosa tan exigente, hay que tener mucha pasión, porque hay que meterle muchas horas. Si te quieres dedicar profesionalmente, entiendo que la pregunta es si quieres dedicarte a los eSports profesionalmente. Exacto. Si quieres jugar, todos podemos jugar. ¿Vale? Entiendo que hay que tener mucha pasión. Bueno, y después- decías ser deportista de eSports. De- Entonces exacto. entiendo que más en la segunda línea que tú decías, ¿no? Ya, Ya, Ah, eso. Pues sí, entiendo. yo creo que hay que tener mucha pasión, como en cualquier deporte, porque entrenar 8 o 10 horas es que no lo hace cualquiera solo por pasar el rato. Es que hay que estar apasionado y después, pues evidentemente, como siempre, habrá gente que lo tenga unas personas más fáciles que otros. Quiere decir que a lo mejor hay uno que necesita entrenar 2 horas menos y tiene mejores resultados, pero como ocurre en cualquier deporte. Claro, lo que a lo mejor no tenemos claro es clasificar cuál es dónde está la ventaja, ¿entiendes? O sea, tenemos claro que alguien que corre rápido y eso lo hace bueno en determinados deportes. A lo mejor en el sport no podemos ponerle etiquetas hoy en día a qué Todavía, hay que ¿no? tener, qué habilidad hay que tener para ser mejor. Pero bueno, evidentemente, aquí diferencia entre los seres humanos, pues habrán unos mejores que otros. No, el Si se refiere a talento, eso. al fin y al cabo. Eso, el talento, exacto, por decirlo en general. Está Oye, bien. ¿requerimientos tecnológicos? ¿Hace falta algo especial para ser Nada. deportista de eSports? Nada. Hoy en día... Nadita, ¿no? Requerimientos tecnológicos, no, realmente. Ni siquiera son juegos especialmente que tengan requisitos especialmente altos, los juegos de eSport. O sea, un ordenador o una consola y tal. Después ya cuando la gente se profesionaliza empieza a ponerse pija, por decir una manera, quieren pues el ratón no sé qué, contrapesado, no quiero lags, no sé cuánto, pero ya claro, eso ya es cuando estás a un nivel para empezar, como todo, ¿no? Como la bici con las 2 ruedas, no es lo mismo, para no caerse. Sí, la bici con dos ruedas y la bici de 5.500 euros. Exacto. Exacto, hay que ir poco a poco. Los dos son ciclistas. Pregunta del mundo de DEXA. Hay 2 preguntas, una más respecto a los eSports y pueden ser cultura, ¿no? Que yo creo que ya se resolverán en otras mesas. Me voy a la segunda pregunta. ¿Creen que el tema del conflicto generacional aquí puede ser un obstáculo duro? Es decir, con lo que decíamos anteriormente, pues que oye, una persona mayor que al final no entiende o no conoce todo este mundo y lo que ves al chico metido en la habitación 3, 4 horas, no te cuento ya si son las cifras que acaba de decir Jesús, de 8 o 9 horas. ¿Creen que ahí puede haber todavía un cierto conflicto generacional o es algo relativamente sencillo de explicar o todavía mucha gente lo puede ver como mi hijo está ahí perdiendo el tiempo? Es ¿no? que seguimos pensando que el eSport es encerrado en tu cueva jugando tú solo. No lo vendas así. Es decir, como dijo antes Jesús, la parte de competición entre 2 rivales exige que hayan 2 personas, si no físicamente en la misma sala, pero virtualmente conectados. Esto no eres tú solo contra el... Sí, Agustín, eso lo entendemos tú y yo, Ah. pero a lo mejor el abuelo de uno de estos niños, ese que decías tú anteriormente, ve al niño jugando y él no se da cuenta que está jugando a otro niño que está en Moscú o que está en Shanghái. Es decir, lo que ves al niño con la consola durante 4 horas, ¿no? Y Claro, puede haber una hombre. cierta sensación de mi hijo se está volviendo un... Sí, mi padre, tengo que decir que mi padre vino una vez a mi casa, estaban mis hijos jugando al FIFA y mi padre se sentó y a los 15 minutos preguntó, pero ¿y qué partido es este? Pero si hoy no había la jornada de liga y no sabía lo que estaban haciendo, ¿no? Claro, sí, las personas de otra generación, pero no solo los eSports, que hay muchas cosas que no comprenden y bueno, evidentemente esto ya es para las generaciones más nuevas, ¿no? Sí, Bueno, o y sea, de... No, si le pregunto yo a mi padre que explique mi trabajo, no... No sabes dice, explicárselo. Eso, lo dice, no, hay, por supuesto, ve el resultado, pero todo lo que está detrás y todo lo que hay, a lo mejor sí hay un salto generacional, pero que tampoco, vamos, hay una polémica, dice, sí, hay algo relacionado con... Todo el mundo hoy trabaja con ordenadores, ¿no? Sí, pero hay una profundidad del trabajo con ordenadores, empieza a haber una serie de interfaces que ya dices, uy, sí que hay un cambio generacional, pero con los nativos digitales hoy en día, profundos, sí. Yo sí lo veo, yo personalmente. Sin embargo, Pero mira, es- hay una cosa que sí se ve, incluso las mayores generaciones, vuelvo al ejemplo de mi pobre padre, le tiene que estar picando las orejas ahora,
que hay cosas que tiene el eSport que las comparte con el deporte tradicional y una persona, por ejemplo, mayor, sí las aprecia, que es, por ejemplo, lo que es la competición, la rivalidad, ¿no? La emoción de un lance en un encuentro, en un partido, ¿no? La alegría de ganar o el saber perder, todas esas cosas. Mi padre, por ejemplo, cuando ve a sus nietos jugando, lo aprecian ellos, ¿sabes? Y eso sí se ve, eso es independientemente de la tecnología, que es en el fondo lo que tiene un deporte en sí, ¿no? De cuando compites contra otro, de ver quién es el mejor. Yo me he preparado y te reto a ver si tú llegas antes o llego yo, ¿no? Pues esa característica la tiene el eSport, aunque sea delante de una pantalla. Pero entonces puede ser que quizás al sector, y hablo ya no solo de los eSports, sino de videojuegos en general, le falta un poquito de comunicación, de explicar un poquito mejor, de abrirse un poquito más, de que no se siga viendo una cuestión de un friki metido en la cueva, como decías tú antes, sino que realmente ahí hay un cierto elemento social además, ¿no? Creo que sí, mira, yo venía antes en el avión con un compañero, que ahora me matará, porque no me saca tantos años, y le estaba explicando los últimos juegos que estaba jugando, y no era eSport, estaba explicando eSport que jugaba, y está explicando un juego, le está explicando un juego donde asesinas, no sé qué, le estaba contando, y claro, estaba como descubriendo que habían juegos que son como una película y que tú eres el protagonista de la película. Y eso los que jugamos lo damos por hecho, que sabemos que hay juegos que no son competitivos, sino que realmente hay una historia detrás y tú estás jugando una película interactiva. Pero alguien que no juega no ve eso. Se sienta, te ve jugando, ve que estás 2 horas allí y piensa que estás 2 horas moviendo un machango. Y no realmente, que es como si estuvieras 2 horas en el cine, pues, oye, a ver, quiero matar a este tío, lo quiero matar sin que me descubra. Es mi reto, tengo mis retos personales, ¿de acuerdo? Y entonces, es verdad, en realidad, creo que en general en el mundo de los videojuegos, a la gente que a lo mejor no juega, no sabe que hace tiempo que pasamos exactamente del Space Invader o el Pong así, ¿sabes? Hace tiempo que hay cultura. De hecho, hace poco vine de una conferencia y era sobre ese debate. ¿Hay cultura en los videojuegos? Claro que es una forma cultural, ¿de acuerdo? Hay cultura en los videojuegos y también puede ser deporte, según el juego que sea. Es deporte en el sentido de que tiene pues ese carácter competitivo y esos valores que son propios del deporte. A lo mejor eso no lo estamos transmitiendo. ¿Por qué? Porque al final el público al que nos dirigimos es el público que consume y no al resto que no. Igual también, antes que rompimos el estigma de que hacen falta 2 manos para jugar, ahora también acabo de buscar en el móvil que existe un equipo de Counter-Strike en el que la edad media son 71 años. O sea, son todos personas mayores, se llaman los Silver Snipers. Los mercenarios. Los pueden buscar cualquiera. No sería el caso de que ese tipo de casos empezaran a aparecer con más frecuencia, ¿no? Bueno, una pregunta de Twitter más y luego ya paso también a la sala por si hay alguna pregunta. Realmente son de 2 usuarios, pero están muy relacionadas. Me van a permitir que les lea las 2 y luego ya contestan. Héctor Pérez Quevedo pregunta ¿por qué duran tanto tiempo las partidas? Por un lado, esa es una pregunta. Y Jorge Chabanel pregunta ¿cuánto se considera exceso en un eSport? Hemos nombrado 45 minutos y parece que eso puede ser un exceso, pero después él mismo comenta y dice, oye, las actividades extraescolares, baloncesto, fútbol, 2 horas es una cosa normal. Entonces, ¿dónde está un poquito el límite? Entonces, son 2 preguntas. Oye, ¿por qué duran tanto las partidas de eSports? Primera pregunta. ¿Y dónde estaría el límite? ¿Cuánto sería normal? Digo, no ya para un deportista que pretenda ser deportista modal, sino simplemente alguien que quiere jugar. ¿Dónde está es complicado, evidentemente. ¿Cuál es el límite de lo que debería jugar al día al fútbol o al baloncesto? Casi imposible decirlo, pero dentro de un mundo no todavía profesional, ¿qué se consideraría? ¿Cuándo te asustarías tú con tus hijos? ¿A partir de cuántas horas? A mí me cuesta asustarme. Creo que la partida Clash Royale dura 2 minutos. 6 minutos es el máximo. 6 minutos. Es que esa pregunta también depende de a qué juego se esté refiriendo. Bueno, evidentemente, ¿no? Exacto. Hay videojuegos que son... Los de LOL son 20 minutos más o menos, me parece. Este que comentaba yo antes eran 15 minutos. El juego este nuevo no son excesivamente largas, porque de hecho... No, o sea, es lo que mantiene el interés. Juegas 20 minutos, terminas y vuelves a empezar. O sea, sí, es que yo creo que cuando se refiere a esto es que ya uno se engancha y acaba jugando 14 partidas seguidas. No, pero... Yo creo que esa pregunta iba más enfocada al League of Legends, porque sí es verdad que el LOL. El LOL sí es verdad que el tiempo medio, digamos, por partida suelen ser unos 45 minutos. Pero es que es verdad el caso del Clash Royale es que el máximo, o sea, en caso de que empaten, el máximo son 6 minutos por el juego. O sea que 6 minutos es algo muy rápido. Con esto quiero decir que dentro de los eSports
no es que todas las partidas tengan una duración de 1 hora, sino que depende del juego, pues te vas a 1 hora o... Incluso la duración, fíjate que es relativa, por ejemplo, en el caso de mis hijos, no es lo mismo jugar 2 horas o 3 horas a las 5 de la tarde cuando llegan de la escuela, que jugarla a las 11 de la noche. No es lo mismo esas 3 horas, ¿sabes? Porque cuando estás cerca del tiempo de descanso no puedes estar porque es bastante interactivo y exigente en cuanto a nivel cerebral, ¿no? Entonces tampoco puedes definir un límite de horas en cualquier momento del día. Volvemos al tema de que las cosas con exceso son malas. Entonces, en cuanto al número de horas, pues lo que empieza a ser malo es cuando tú ya ves que esa persona debería estar cansada y a lo mejor inconscientemente no se ha dado cuenta. Entonces tienes que decirle, oye, esto ya lleva demasiado, ¿no? Y al final ellos mismos se van dando cuenta, ¿no? ¿Tú has tenido que desenchufar el router de tu casa alguna vez? Yo he hecho cosas peores, sí. Sí. Así que ya has pasado por las fritas fases. Yo Muy de bien. hecho le he quitado pantallas y me he dado cuenta la cantidad de pantallas que tengo en mi casa, entre tablets, móviles, portátiles y tal. Entonces le iba prohibiendo pantallas y estoy apareciendo con nuevas. No apareciendo otra vez. Muy bien, preguntas en la sala, por favor, gente, intervenciones, preguntas a los ponentes, aportaciones respecto al debate también, por supuesto. Sí, por favor. ¿Tenemos un micrófono para...? Por ahí. ¿Se lo puedes acercar aquí a la tercera fila? Yo quería preguntar, porque ya que contamos con personas que están involucradas en el mundo de la educación y que tratan directamente con los estudiantes, ¿hasta qué punto ven importante que una asignatura como la programación, yo por ejemplo a día de hoy la estudio, que en vez de aparecer en las universidades como una forma ya de meterte en el mundo después laboral, que aparezca directamente en los colegios como una asignatura optativa para que desde un inicio ya empiecen a formarse las personas? Vale, aunque no debería, y la voy a responder yo. Se supone que el moderador no debería intervenir en una mesa. Optativa no, obligatoria. Yo creo que esto es un debate que ya está resuelto y está más que trabajado. Es decir, no es una cuestión de... Aquí, sinceramente, permítanme la intervención, esto no tiene nada que ver ni con los eSports, ni con el futuro de programación. Estamos yendo a un mundo en el cual las máquinas cada vez son más importantes y yo creo que, igual que antes teníamos una competencia básica que eran las matemáticas, que no es solo para estudiar una carrera técnica, sino simplemente para tú saber que en la tienda no te están engañando, esto es exactamente igual. O sea, la programación, yo ahí, no sé si hay otras opiniones, pero yo creo que es obvio, ¿no? Sí, la programación debe estar desde el principio como cuestión, como materia obligatoria, es decir, ni siquiera optativa. Yo lo separaría porque a veces se confunde ese debate como que en la industria del desarrollo de software es tan importante que está bien que todo el mundo programe porque todo el mundo se va a dedicar a eso. No es eso. Es que hay una cosa que es pensamiento computacional que ya por sí mismo es interesante que toda persona tenga para ayudarle a enfocar los problemas. Coger un problema, descomponerlo y resolverlo. Y eso es una cosa. Y después está que profesionalmente yo creo... Sí, yo me refería a la otra parte. Y después ya profesionalmente es que... No, lo digo para aclarar que profesionalmente yo creo que va a ser difícil encontrar un trabajo en el futuro en el que no haya que al final interactuar con las máquinas y normalmente para hacer el trabajo bien programarlas. No digo programarlas a nivel de un ingeniero informático, que sea, pero sí programarlas en el sentido de darle órdenes y pedirles que haga tu trabajo. Hay escuelas de negocios que plantean poner asignaturas de programación durante la carrera. ¿Por qué? Porque es que el análisis de datos está ahí. Y coger y decir, yo tengo estos datos y quiero hacer esta operación y quiero obtener estos resultados, es fundamental. O sea, casi todas las profesiones, de una manera u otra, digamos que lo que antes era una calculadora, ahora, cada vez más, es coger un problema en tu profesión, descomponerlo y pedirle a una máquina que lo resuelva. Pero entonces, sí, es fundamental. Aunque no se vaya a dedicar todo el mundo a ser desarrollador de software, es fundamental. Una competencia básica Eso en así, el mundo al que vamos. desde ¿no? luego. Yo creo que ahí sí que... Yo no tengo ningún completaría, si me permites, yo completaría también otra cosa. Voy a citar a un profesor mío universitario que decía, a ti en la escuela te enseñan a leer, pero no te enseñan a ver. Y estamos recibiendo tanto ya por los ojos, contenido multimedia continuos, carteles publicitarios todo el rato por la calle, pero en la escuela se centra en leer negro sobre blanco. Hoy en día hay muchas más cosas, hay muchos más pensamientos que tendríamos que reflexionar sobre cómo saber que una cosa está bien y no está tan bien desde pequeños, teniendo en cuenta que todas las interfaces, todas estas pantallas que tenemos hoy en día, las recibimos, pero mientras nos están enseñando a leer lo negro sobre blanco que hay en esas pantallas.
¿Alguna otra intervención en la sala? Sí. Aquí en la sexta fila creo que es. Hola, buenas. A mí me gustaría hacer una pregunta para que se mojen un poco todos. A lo mejor es un poco, no sé si será comprometida, pero desde el ámbito del deporte, ¿ustedes qué dirían? ¿Que si los eSports son deporte o no y por qué? Bueno, de esas preguntas que se suponía que tenía que llegar en algún momento. Que responda el moderador. El moderador, desde el principio de la mesa, el moderador dejó claro que no era especialista en ese tipo de cuestiones. Yo vengo del ámbito de la tecnología y del mundo de la empresa, por tanto yo puedo tener una opinión, pero al final no deja de ser más que una opinión. Y bueno, no me parece mal si los que estaban aquí quieren contestar al respecto. Yo prometo protegerles de agresiones en caso de opiniones discordantes. Adelante. A mí, si me dejan, me gustaría mojarme en esa pregunta, porque además el fin de semana pasado, cuando le comenté a mis amigos, oye, voy a participar en una mesa de debate y tal, pues salió este tema, porque evidentemente sale. Y a mí, o sea, el ejemplo que le puse fue, tú cuando vamos a poner un deportista que a todos nos cae bien, que es Andrés Iniesta. Si tú definieras a Andrés Iniesta como buen deportista o como ejemplo de deportista, te aseguro que en esa definición no va a entrar ningún aspecto físico. O sea, me refiero, Andrés Iniesta es un gran deportista, pero realmente no es el que más corre, no es el que mejor tira el balón, no es el que más fuerte dispara. O sea, los aspectos físicos es algo que está arraigado a la actividad de fútbol, pero al deporte en sí, lo que hace grande al deporte son otros valores, como la rivalidad, el compromiso, el saber la situación de todos tus compañeros, el saber encajar una derrota, el saber ganar. Ese tipo de valores también los puede compartir un jugador de eSport, porque después, digamos, el cómo desarrollas la actividad es algo que está relacionado con la actividad en sí misma, con el fútbol, con el baloncesto, con el tenis, pero no con el deporte. O sea, para el deporte son el tipo de valores que hemos estado comentando, la competitividad, la rivalidad, el saber ganar, el saber perder, ese tipo, esos valores es lo que forma el deporte. Qué buena respuesta, se la tenía preparada. Me apunto, vamos. Me la cojo, me la apunto. A ver quién se atreve a decir algo más. Agustín, ¿quieres aportar algo a Jesús? Me asumo. ¿Alguna otra pregunta en la sala? ¿Alguna otra intervención? Sí, por favor. Hola, buenas tardes. Mi pregunta va orientada a la intervención anterior respecto a impartir en las escuelas una formación informática, pero tendente a que tú te busques la vida y tú te hagas tus propias aplicaciones, ¿no? Yo he sido estudiante hasta hace poco, aunque soy un poco mayorcita ya, y he visto una carencia en la formación del profesorado. No me vale todo. Tiende uno a interpretar que ha estado perdiendo el tiempo cuando el profesorado no está preparado para dar lo que te tiene que dar, ¿no? Mucho currículum, todo estupendo, en el papel es fantástico, pero a la hora de enseñarte, al final te están enseñando personas que tienen una carrera, pero no específico para eso. Entonces, sinceramente, desilusionan muchísimo al alumnado. Entonces, mi pregunta es si van a luchar porque esa enseñanza la den personas que están preparadas específicamente para eso. Imagino que estás hablando de enseñanzas técnicas, ¿no? Enseñanzas de programación y demás cuestiones. He comprobado que en la universidad los que dan informática son informáticos o se dedican a ese mundo, pero en la escuela donde hay menores o donde la formación es de un grado inferior a la universitaria, la formación a lo mejor un arquitecto da, que no estoy desmereciendo por supuesto a nadie, porque puede ser tener otra profesión y ser un virguero en cualquier otra cosa de mejor que uno que haya estudiado informática, pero por lo menos que sepa lo que está dando, o sea, que lo controle más que el propio alumno. Vale. Sí, entendido ya ahora, pero disculpa, no te había... creo que Jesús y Agustín son los más indicados, o va directamente a ellos, ¿no? Es decir, Bueno, pero que es que son menuda pelota, o sea, son una pelota de dientes, esa es ¿no? más difícil que la de antes, ¿eh? La del deporte. Hombre, es cierto que vamos a ver, vuelvo al ejemplo de mis hijos.
en la escuela... Te han recorrido, ¿eh? Claro, o sea, es cierto que los profesores en primaria la formación de ellos es la carrera de magisterio. Luego los que dan en secundaria y en ciclos ya sí son titulados universitarios o cualquier otra especialidad, ¿no? Y también es cierto que en muchos colegios, sobre todo en los públicos, pues hay ya personal pues, con bastantes años, que se formó hace bastante tiempo, y entonces cuando nos metemos en temas así de tecnología, tan novedosos, pues es cierto que a lo mejor la formación de ellos no puede ser la más adecuada y les cuesta reciclarse, ¿no? Pero ese problema está ahí, es de difícil resolución. Y aparte también, déjame que te diga que aparte también de los conocimientos que uno puede tener, pues casi tan importante o más, hablábamos antes de la pasión, pues en el tema de la enseñanza y sobre todo con niños, también eso es un factor importantísimo. Entonces, ahí también influye que un profesor tenga pasión por enseñarle al niño, o en este caso programación o lo que quiera que sea, o que simplemente para ellos sea una asignatura más que le han mandado a impartir y la da como puede, sin ganas, ¿no? Entonces, en todos los colegios, yo creo que todos hemos tenido profes buenos, profes malos, unos más implicados, otros más pasotas, y claro, pues evitar eso es bastante complicado. Muy bien, nos queda, respecto al horario previsto, estamos casi, queda más o menos un minutito, empezamos puntuales, vamos a intentar respetar también la puntualidad al finalizar. Me gustaría darles una última ronda a cada uno de los ponentes, pues un minutito las conclusiones o cualquier aportación que quieran hacer final para ya terminar. Empezamos, si quieres, Jesús, si quieres empezar tú, quien quiera, tranquilamente. Si quieres, bueno, vale. Nada, yo creo que para mí la conclusión más importante de esto es que evidentemente estamos ante una oportunidad que hay que aprovechar como región, que evidentemente hay sombras como en todas las cosas puede haber, evidentemente, pero en general todos son oportunidades para los que quieren hacer deporte electrónico, oportunidades para las empresas que que quieren desarrollar esos productos y aprovechar esta ola para salir, ¿vale? Que a lo mejor probablemente lo que hace falta es comunicar mejor que esto en realidad ni siquiera es algo excesivamente nuevo, sino simplemente ha cambiado el medio, pero son cosas que conocemos de antes, que es pasar un buen rato con los amigos, o echándonos una partidita, unas risas y compitiendo, ¿vale? Y que simplemente pues no hay que tenerle miedo, evidentemente, a ese cambio, sino abrazarlo y aprovecharlo, ¿vale? Gracias, Jesús. Pedro. Bueno, yo un poco también desde aquí lanzar mi apoyo. Bueno, evidentemente, creo que ha quedado clara que considero que este tipo de acciones y entender los eSports siempre es algo muy bueno, pero también personificar un poco ese apoyo que tienen todos los jugones como yo a movimientos como el de eSportal en Canarias o como el de la Unión Deportiva que tenemos hoy aquí, a que sigan por esta vía, que sé que así se va a acabar, llegaremos a más gente, no solo a la gente que está implicada dentro del sector, sino a otra gente que tocará de forma secundaria, y que así es el método para conseguir que todo esto se regule y que se llegue a profesionalizar. Sí, yo diría que sí, es una oportunidad real. Se puede hacer desde aquí y eso es una realidad. Se puede hacer. Es un nicho de empleo real, hay que poner mucho trabajo, pero no solo hemos hablado mucho de programación, también en arte, en gestión, en control, en marketing, en comunicación, en marca, generación de contenidos alternativos. Es un nicho de empleo muy importante. Los contenidos digitales están ahí, es una realidad y sí se pueden hacer desde Canarias. Muchas gracias. Agustín. Sí, opino lo mismo. Yo pues me gustaría hacer, por ejemplo, un símil. Yo pienso que va a ocurrir lo mismo que ocurrió, por ejemplo, en el fútbol. Si miramos atrás, 30, 40 años, por ejemplo, la prensa deportiva. Un periodista deportivo era, en ese entonces, como digo, hace 30 años, era un periodista más, que el jefe lo destinaba a cubrir la crónica del Baracaldo contra el Jaén, ¿no? El tío iba y escribía la crónica y la ponía, ¿no? Pero hoy en día un periodista deportivo es un profesional especializado solamente en el tema deportivo. Y de hecho trabaja a lo mejor en un periódico que es exclusivamente deportivo, que ya hay un montón. O en un periódico tradicional donde la tercera parte de las páginas son de deporte. O incluso en el telediario, que tiene su propio bloque desde hace muchos años de deportes exclusivamente, donde solo dan noticias de deporte.
Y como dice mi madre, no solo los domingos, sino todos los días. Tiene su bloque de deporte. Pues, y ahora lo vemos normal. Pues, al igual que el tema de la prensa deportiva, hay un montón de profesiones que van a surgir alrededor de los eSports a medida que vayan creciendo, que ahora mismo solo podemos vislumbrar, pero van a estar ahí seguro. Muy bien, muchas gracias Agustín, muchas gracias a los ponentes. Creo que como primera mesa, espero que las haya resultado interesantes. Hemos hecho un... ¿Se doy, ¿no? ¿Ya te pasaste de tiempo? Me pasé de tiempo. Bueno, como primera mesa creo que hemos sentado las bases de lo que decíamos al principio, ¿no? La tecnología sobre la que se sustentan los eSports, los modelos de negocio, hemos hablado de una cuestión. Ha salido el debate, como tenía que no podía ser de otra forma, sobre si aguantó bien, y a última hora es cuando sobre si es deporte o no es deporte. Hemos tenido, bueno, en este caso parecía un punto de vista. Espero que haya servido para ir aclarando un poquito el complejo mundo que además irá cambiando en los próximos años, y espero que haya servido para arrancar unas jornadas que creo que serán más que provechosas. Muchas gracias a todos, muchas gracias a los ponentes, y tenemos un descanso ahora, me parece.